suba esa foto ni ese video de ese paramilitar que están quemando. Quiere venir a quemar ahora el centro de feria. ¡Mira, Montero! En los últimos 11 años, el gobierno sandinista ha desarrollado importantes avances que van encaminados a la reducción de la pobreza y la desigualdad social, beneficiando la vida de miles de familias nicaragüenses. Dentro de los logros alcanzados durante esta segunda etapa de la revolución está la rehabilitación de más de 6.000 centros de estudios y la construcción de más de 1.000 nuevos edificios estudiantiles. Se ha logrado llevar al 91% de familias el servicio de energía eléctrica. Se ha construido un total de 2.518 kilómetros nuevos de carreteras a nivel nacional y se ha reducido hasta el 20% los niveles de pobreza en el país. Todos estos avances han hecho que el gobierno del comandante Ortega sea un gobierno con los índices más altos de aceptación y respaldo popular. Las cifras que nosotros seguimos es de la reducción de la pobreza desde la orden de los 48% en 2007 hasta cerca de 26% en 2014. Y esas también son las cifras con que nosotros trabajamos. A pesar de todos estos logros económicos y sociales, la oposición nicaragüense, aglutinada en sectores de ultraderecha, medios de comunicación, ONGs y empresarios, quienes al verse frustrados por las contundentes victorias electorales del Frente Sandinista, organizaron y financiaron un intento fallido de golpe de Estado a la democracia en el país. Por tanto, artículo 86. El 16 de abril, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, anuncia reformas en el sistema de pensiones de cara a mejorar el balance financiero, reajustando el aporte del 6.25% al 7% para los trabajadores y el aporte patronal de 19% a 21%. Las medidas incluían también una deducción del 5% a las pensiones de los jubilados, como aporte de estos para la rama de enfermedad y maternidad. Estos ajustes requeridos para el fortalecimiento de la seguridad social permitirían mantener la edad de jubilación en 60 años, las semanas cotizadas en 750 y conservar el 13º mes a los pensionados, así como garantizar las miles de pensiones reducidas a los adultos mayores, contrario a la propuesta del Fondo Monetario Internacional, las cuales consistían en aumentar la edad de jubilación a 65 años y elevar a 1.500 cotizaciones. Estas recomendaciones significaban un duro golpe a la economía de las familias nicaragüenses. El asunto del INSS está ahí, latente, y fue el argumento, fue el pretexto, fue el punto de partida. Los chavalos impugnan el decreto sin saber lo que estaban impugnando, obviamente. Ahí empieza la crisis, ahí surge la oposición que ya estaba latente, que siempre ha estado latente y que continuará latente siempre que exista un gobierno revolucionario con un modelo revolucionario. Las protestas parecían ser legítimas. Tocaban un tema sensible que instaba a más jóvenes universitarios a unirse. Sin embargo, las movilizaciones, noticias falsas y manipulación de los hechos emitidos desde plataformas virtuales comenzaban a posicionarse en la agenda mediática. La idea desvirtuada de hechos falsos es el inicio de una serie de acontecimientos sociales en el país. La guerra psicológica tuvo un buen caldo de cultivo entre la juventud, precisamente por la desinformación y el desinterés que nos caracteriza, pues. Si nosotros nos ponemos a analizar el inicio de los disturbios o después del 18 de abril, que fue el tema del INSS, muchas personas que se fueron a la calle ni siquiera conocían de la reforma, algunos ni siquiera sabían que existía el INSS.
ni para qué funcionaba. Entonces esa desconexión con la realidad fue un caldo de cultivo muy fuerte para que esas matrices de opinión sensacionalistas y manipuladoras pudieran calar en buena parte de la juventud. La realidad que te plasman en una pantalla no es necesariamente la realidad. Y cuando consideras que solo el 30% de Nicaragua tiene acceso fehaciente al Internet, te das cuenta que el 70% de la población está siendo alimentada por un sector muy pequeño de la población. El 18 de abril, las protestas se tornan agresivas, pero desde medios de oposición se mentía y justificaban como acciones cívicas y pacíficas. Desde plataformas en redes sociales empezaron a difundir noticias falsas sobre supuestos estudiantes fallecidos para intensificar los niveles de violencia y matrices de opinión. Nicaragua ha vivido una ola de violencia que ha sido aprovechado por grupos que se hacen llamar pacíficos y han abusado del uso de nuestra bandera nacional para poder llegar al pensamiento del nicaragüense que tiene una vinculación directa con su nacionalismo y patriotismo. Han hecho de este sentimiento una excusa perfecta para poder hacer que las personas lleguen a la calle y se sumen a la lucha antigubernamental y promover el odio y el caos en el Estado. Una campaña de publicidad creando zozobra, una campaña que no era noticiosa, que era propagandística, alrededor de hechos que no ocurrieron, y así dijeron que había ocurrido un muerto en la UCA el día 18 cuando no fue cierto. Y comenzaron a decir que estaba el muerto, a sabiendas que no era cierto. Y por otro lado comenzaron a asusar a la gente. Láncese a las calles, vaya a las calles, destruya lo que pueda, destruya lo que encuentre. Y así se instalaron en campañas de televisivas, por ejemplo, durante 24 horas, tratando de asusar a la gente, repetir un discurso de que la dictadura tenía que irse, de que era que Daniel Ortega se fuera. Y en ese sentido no escatimaron inclusive hasta las ofensas, las vulgaridades. Una vez creado el escenario mediático, faltaba un asesinato real para avanzar en el fatídico plan y de esta manera crear una efervescencia popular en las calles. El 19 de abril se dio el asesinato del joven Darwin Manuel Urbina, trabajador de un supermercado que estaba ajeno a las protestas. Fue asesinado con arma blanca en el cuello a manos de grupos delincuenciales, cuando transitaba camino a su casa por el sector de la Universidad Politécnica de Nicaragua, UPOLI. Esa misma noche es asesinado el oficial de la policía subinspector Hilton Rafael Manzanares, primera víctima mortal directa de las protestas cuando despejaba la vía de barricadas en el sector de la UPOLI. Acontecimientos similares siguieron en todo el país. En León, un dirigente estudiantil fue quemado vivo por los grupos autoconvocados cuando estaba defendiendo las instalaciones del movimiento estudiantil CUUM. La lista de fallecidos aumentaba rápidamente. El gobierno realizaba incesantes llamados a la paz. Sin embargo, los medios opositores lo acusaban de todos los asesinatos y lo divulgaban como masacre estudiantil. Aún aquellos asesinatos con visibles características de crímenes con uso de armas de fuego artesanal, armas de fuego no reglamentarias y armas blancas o personas incluidas en listas sin haber fallecido. Ahí anda una foto mía viral de que estoy muerta. No estoy muerta, estoy viva. Pues ya aquí nos encontramos desmintiendo lo que fue la muerte de este servidor. Salía mi fotografía en lo que es la marcha que se llevó a cabo ayer, la marcha nacional. Hago este pequeño video para informarles que lo que está pasando en Facebook es totalmente falso. Yo ahora estoy en España, hace un año que salí de Nicaragua y hago esto nada más para aclarar que todo eso es falso. Bueno, a mí no me gusta, yo exijo pues que saquen esa foto de ahí, mi publicación, porque si no, ya no me cuadra ese rebano. Ya sale en los diarios, en la televisión y todo eso. En la Yapollena y tenés una foto con una cruz. No debería de estar ahí porque aquí estoy yo todavía. Que venga y me diga que fue un policía el que lo mató. Muerte natural. Él fue muerte natural, murió en mis brazos a las 7 de
la noche. Ahí está todo noticia, hace 21 minutos. Eso es muy mentira. Eso es muy falso, muy mentira. Eso no, mi hijo murió en mis manos viendo el noticiero. En ese sofá Y murió. entonces ahí comenzó otra mentira, la masacre estudiantil. Y la masacre estudiantil por aquí, la masacre estudiantil por allá. Y no era cierto, no era cierto. Y ellos lo sabían. Y comenzaron a decir que la masacre de Daniel Ortega y el gobierno del presidente Ortega y el dictador era peor que la masacre ocurrida hace no sé cuántos años en Nicaragua, allá en la ciudad de León, a 90 kilómetros de la capital. Y era totalmente falso. Allí todo el que moría era estudiante. Y todo el que moría era culpa del sandinismo. Y ellos mismos lo mataban. Ellos mismos asesinaron. Ellos mismos secuestraron. Nos acaban de atacar. Para fuego, arregló un bar. Muchachos, la zona pone, necesito la zona pone de este paciente. Y de este también, no sé, los van a despedir, hay que buscarle todo. Están atacando ahorita a los polis. Loco, se metió la policía a la catedral. Acaban de entrar y se acaban de tomar la universidad. Miren cómo está. Momentos, muchachos, en estos momentos que La oposición necesita la fábrica de mentiras para poder de alguna manera manipular al pueblo y que se sumen a su causa social. Ves a una persona que está desde el otro lado de la televisión asimilando un sinnúmero de noticias de violencia y de asedio a una causa que ellos creen que es justa, y lo que promueven es más odio, más violencia. Promueven también el hecho de que vos como persona valides esos actos vandálicos y el terror que ellos están impulsando, a tal punto de que ves las reacciones en redes sociales como un me divierte, un me encanta cuando están quemando a una persona en la vía pública. La noticia falsa además busca cómo entrar en tu subconsciente, ¿no? Apela a tus emociones, a tu sentimiento instintivo y no apela a tu lógica, no apela a tu conciencia, a la realidad que vos podés hacer o criticar. En su afán por mantener la estabilidad y la paz en el país, el 22 de abril, el presidente Daniel Ortega revoca las reformas al INS. Lo que está haciendo es revocando, o sea, cancelando, poniendo ya a un lado la resolución anterior del 16 de abril del año 2018, que fue la resolución que sirvió como detonante para que se iniciara toda esta situación. Por lo tanto, esto ya es una resolución que anula la anterior resolución. La desestabilización no paró, al contrario, se radicalizó, evidenciando que el plan era derrocar al gobierno bajo cualquier excusa. El 18 de abril ocurre uno de los primeros pasos ya de un golpe que se venía orquestando, de tanta maldad acumulada, tanto odio acumulado. Y sabemos de quién proviene este odio, ¿no? De estas clases opositoras que vienen tramando una desestabilización completa en nuestro país, porque, bueno, pues el gobierno ha trabajado en pro a los más necesitados. Pasa de que la gente se dejó llevar por las emociones, se dejó llevar por lo que decían las redes sociales. Eso es muy importante. Ahora las guerras ya no son con armas, ahora las guerras son psicológicas. Me llamo Gene Sharp y este es mi trabajo. Nosotros combatimos con armas psicológicas, armas sociales, armas económicas y armas políticas. La oposición nicaragüense dio inicio a la implementación del plan de desestabilización al gobierno desde el 2007, aplicando las etapas del golpe suave, que se resume en 5 grandes pasos. El primer y segundo paso es el ablandamiento y la deslegitimación. Desde que el FSLN inició a gobernar,
Los grupos de la derecha nicaragüense activaron su campaña mediática acusándolo de inconstitucional, totalitario, represivo y dictatorial. Durante los últimos años, inician ataques directos al sistema judicial, acusándolos de corruptos y parciales. Asimismo, se implementó una campaña negativa contra el poder electoral, acusándolos de realizar procesos no transparentes. Entre los hechos más recientes está la campaña agresiva de desprestigio contra la Policía Nacional, con la aprobación de las reformas a la Ley de Tránsito, implementada como parte del Plan Integral de Seguridad Vial y para disminuir las muertes en el país a causa de los accidentes de tránsito. Estos son los 4 sujetos circulados por las autoridades policiales de pertenecer a una banda de traficantes de órganos, quienes se roban a los niños en las escuelas. Por el modo de operar de la... Los últimos experimentos los realizaron con la supuesta ola de secuestros de menores de edad por parte de una banda de secuestradores y traficantes de órganos que operaban en el país. Otra herramienta de manipulación que se dio a través del Internet fue la supuesta regulación de las redes sociales. Esta noticia falsa implantó en la sociedad nicaragüense una ola de comentarios negativos a través de diferentes plataformas digitales. En su insistente lucha de desestabilización, no podían dejar de aprovechar el incendio forestal en la Reserva Biológica Indio Maíz para continuar la manipulación en redes y noticias falsas, argumentando la incapacidad del gobierno ante la crisis. La excusa perfecta llegó el 16 de abril, cuando el INS anunció su nueva reforma a la seguridad social. La oposición aplicó los pasos 3, 4 y 5 del manual. Calentamiento de calles, combinación de distintas formas de lucha y fractura institucional. El 18 de abril se convirtió en el día que encendieron la mecha del caos y la destrucción. Una parte de nicaragüenses salió a las calles motivados por la feroz campaña mediática del descontento, desprestigio, desinformación y manipulación, instaladas desde las redes sociales y medios de comunicación adversos al gobierno sandinista. Buscando también el respaldo de las Fuerzas Armadas, el apoyo internacional y presionando la renuncia del presidente de la República. Destrucción, saqueo y quema de instituciones públicas, secuestro y vandalismo del transporte público y privado, quema y destrucción de espacios públicos e históricos de la nación, saqueos a gran escala al comercio nacional, violación a la libre circulación, obstaculizando las principales vías del país, ataque a hospitales, centros de salud, ambulancias e incluso a personal médico, vandalismo, destrucción de simpatizantes del gobierno, asedio y ataque a estaciones policiales, violentos secuestros, torturas y asesinatos a trabajadores públicos, militantes sandinistas y población en general. En todas estas prácticas terroristas también salen a la luz que las universidades se habían transformado en puestos de mando de la delincuencia organizada. Después del 18 de abril, nuestras universidades se convirtieron en cuarteles de la delincuencia y del crimen organizado, donde se torturaban y se masacraban al pueblo de Nicaragua, donde desde las universidades, desde esos recintos, secuestraban, asaltaban a personas que pasaban por ahí. Hoy, a más de 3 meses, sabemos de que fuimos manipulados. Se nos dijo de que había un estudiante universitario muerto en la UCA. Sabemos hoy de que no ha habido ni un muerto ni en la UCA ni en la Poli, mucho menos en la ciudad de Managua. Nos han matado a 5 estudiantes universitarios, ninguno de ellos en Managua. Estos muertos son producto de la manipulación, son producto del crimen organizado, producto del terrorismo golpista que se intentó dar en Nicaragua, financiado por organismos internacionales y la derecha oligárquica. Revólveres 38, tenían fusiles, tenían armas automáticas, y nosotros solo escuchábamos balas y las veíamos pasar. Muchos están ahí siendo torturados, siendo golpeados. Muchos están ahí. ¿Quién es esa gente que los tortura? Diciendo, son la gente de Tal Mucho, un grupo que había en los polis, que son del barrio 8 de marzo.
Vayan a pedirle que les enseñen su carnet. No hay ninguno. No hay ni uno que sea estudiante ahí. No hay ni uno que sea estudiante ahí. No hay ni uno que sea estudiante ahí. Las autoridades policiales capturaron a uno de los cabecillas de pandillas ubicados en la UPOLI, quien confiesa el plan estratégico para derrocar al gobierno constitucional. La primera etapa decía cómo derrocar un gobierno, cómo desestabilizar un gobierno. Y la segunda etapa del documento era reestructuración gubernamental. El primer documento habla sobre pilares, los pilares que sostienen al gobierno, estructuras que al momento de ser tomadas o vandalizadas, el pueblo en su euforia y en el enojo que siente al participar por las protestas va a generar más y más personas uniéndose a la causa. Empezando por un orden factor caos. La segunda etapa del documento se habla sobre ya empezar a atacar las organizaciones del Frente Sandinista, atacando o desneutralizando a los coordinadores, CPC y cualquier persona con cargo a la juventud sandinista. Desestabilizaría de una sola vez la juventud entera, dejando solamente la actividad policial. En la actividad policial, el documento viene y dice que la actividad policial va a ser requerida cuando el pueblo se ponga violento, pero entre más personas haya en el pueblo, la actividad policial se va a ver reducida en número contra tanta gente. No van a poder. La etapa 3 consiste en cuando la Policía Nacional ya no puede contener al pueblo. El señor Ortega va a tener que sacar al ejército. Una vez el ejército está afuera, ya tendrían que venir organismos internacionales para ver y detener esto. El documento en la tercera etapa viene y dice que se pueden utilizar estructuras y imágenes públicas. A la Rotonda Hugo Chávez, a la asamblea, lugares públicos y fuertes símbolos para el gobierno. Figuras públicas, ya sean las figuras del momento, recalcando el momento en que Pedro Joaquín Chamorro es asesinado y las consecuencias que esto trajo. La cuarta etapa de ese documento es algo un poco más tétrico, buscar y neutralizar un objetivo internacional de un inversionista, un embajador, alguien de la embajada americana, por ejemplo. Pasaría lo mismo, pero también se vería involucrada la actividad internacional, generando aún así un caos aún mayor. Lo que nos mueve al siguiente documento, una vez terminado todo y en Nicaragua esté sin gobierno, el siguiente documento plantea un plan de gobierno que viene y dice que como presidente deberíamos de escoger a alguien que esté lo suficientemente capacitado, sea inteligente, pudiente y sea bueno en los negocios. De mis años políticamente activos, de encontrar algo parecido a lo que estamos viviendo y no encuentro nada. Señora, ¿usted hacia dónde se dirige particularmente? A San Juan del Sur. ¿Qué opinión le merece esta situación? Es lamentable, totalmente lamentable, porque no están dejando trabajar a la población. Aquí queremos paz, tranquilidad, trabajo. La gente que tiene comercio está endeudada, los bancos no van a perdonar eso. La gente tiene que alimentar a sus hijos. Tenemos responsabilidades, tenemos deuda. Yo creo que es necesario que las partes se sienten, más las que andan, entre comillas, en calidad de pacifistas, que no sigan quemando las cosas. Aquí todo el mundo tiene derecho a pronunciarse, pero de una manera pacífica. ¿Dónde está el amor al prójimo? ¿Dónde está el respeto al derecho ajeno? No existe eso. No existe aquí. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional invitó a la Conferencia Episcopal a ser mediador y testigo en un diálogo nacional para buscar una salida a la crisis que se había provocado. Días después, la solicitud fue aceptada. Se está sembrando el dolor en millones de familias nicaragüenses.
Preguntémosle a las familias nicaragüenses si están de acuerdo con esos actos de violencia. Así como nadie está de acuerdo con la muerte de los jóvenes de diferentes tendencias políticas. Nadie está de acuerdo. Lo hemos condenado y situaciones como estas solamente se resuelven en el marco de la ley, en el marco de la justicia. El jefe supremo de la policía aquí mismo ordene que va a cesar la represión y, como lo dijo Monseñor Mata, que regresen a sus cuarteles los policías. Si aquí no podemos estar en un país donde una parte de los nicaragüenses tiene derecho a aterrorizar y la otra parte no le queda más camino que estar aterrorizada como están las miles de familias, doctor Thunderman, ahí en Masaya, en los diferentes municipios de nuestro país. Vos no podés llegar a un diálogo a decir yo exijo. Vos podés en un diálogo conversar. El diálogo nacional fue convertido en un show mediático, donde la oposición, respaldada por algunos obispos que se dedicaron a vociferar, gritar y proponer salidas inconstitucionales a la crisis. En una reunión en Casa de los Pueblos, la Conferencia Episcopal solicitó al comandante Daniel Ortega renunciar a la presidencia. Le entregaron una hoja de ruta que contenía los pasos del golpe a la democracia, donde instaban a disolver los poderes del Estado y convocar a elecciones en marzo del 2019. El plan estaba en marcha. Los mediadores del diálogo revelaron sus verdaderas intenciones. Yo cuando recibí el documento, dije, bueno, esto es lo que ellos quieren realmente. Yo pensaba que eran mediadores, pero no. Están comprometidos con los golpistas. Eran parte del plan con los golpistas. Una vez suspendido el diálogo, la oposición recrudeció la violencia en el país a través de tranques en diferentes ciudades y carreteras, secuestrando la paz y creando zozobra en las familias nicaragüenses. Los actos terroristas se intensificaron, al punto de asesinar y quemar a ciudadanos solo por estar identificados como simpatizantes del Frente Sandinista. La quise, nosotros feo, el brother, hijo puta. Ponérselo la mano, ¿no? Sí, ¿qué opinas vos? ¿Qué opinas? Dárselo la mano, ese hijo de puta. En la mano, hijo de puta, se lo ganó, hijo de puta. Algunos sacerdotes y obispos fueron cómplices de la barbarie en contra de las familias, utilizando centros escolares católicos, iglesias y sacristías como centros de tortura y secuestros, cuartel de los terroristas. Incluso utilizaron hasta los mismos santos para ocultar armas de alto calibre. Los terroristas también arremetieron en contra de los policías y familiares de los mismos. La iglesia, incluso estos actos, trató de encubrirlos. Habla el padre Harding. Me avisaron ahí los feligreses de Pacaya que ya entraron los antimotines ahí en ese lugar y que ya vienen para Masaya, don R21. Tengan retenidos a esos paramilitares, amárrenlos a como sea, porque eso es una buena evidencia para las personas, los países internacionales que vean que no es el pueblo de Nicaragua el que se está matando, sino que son ellos los que buscan quienes vengan a matar a nuestro pueblo. Busquen cómo amarrarlos y cómo esconderlos, aunque sean excusados, meterlos para esconderlos a esos jodidos. Traten de pedir de que no se suba esa foto ni ese video de ese paramilitar que están quemando, para que no haya ningún problema. Igual nosotros borremos toda esa foto. Durante 3 meses, perdieron la vida 198 hermanos nicaragüenses, de los cuales 22 son oficiales de la Policía Nacional y un total de 5 estudiantes universitarios.
no recuerdo yo sentir odio por un compañero opositor, porque tengo muchos amigos opositores, pero para mí son amigos, ¿ya? Y nuestra ideología política va más allá de nuestra amistad. ¿Cómo es posible que yo voy a querer el mal de un compañero solo porque piense distinto a mí? Eso no lo concibo. Mi sueño hasta el 18 de abril era ver a mi hija crecer en un país en paz. Era que mi hija pudiera ir al parque, era la paz, madre. ¿Sabes? Era que mi hija nunca tuviera que empuñar un arma, que yo nunca tuviera que empuñar un arma. Que pudiéramos vivir en paz, que pudiéramos ser cada uno de nosotros lo que queríamos ser. Mientras tanto, los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos se encargaron de manipular las cifras de muertos con la finalidad de proyectar inestabilidad e inseguridad para perjudicar la imagen del gobierno sandinista. Estos organismos fueron parte fundamental de la agenda golpista, incluyendo en la lista de fallecidos a personas que murieron por causas de accidentes de tránsito, de manera natural y por la actividad delictiva común. En base a estas cifras maquilladas, la Organización de Estados Americanos ha querido condenar a Nicaragua a través de resoluciones injerencistas y carentes de legalidad. Es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Soy mujer y... A pesar de la situación adversa y dolorosa en la que Nicaragua se sumergía, la voz de la población que anhela cada día un futuro mejor estuvo presente y expresó su descontento por el asalto a la libertad a manos de los golpistas. Estamos aburridos, hartos de esto que están haciendo, estos tranques que están haciendo. Ya es para que dejen pasar. La sandía, los melones, los ayotes y no pudimos pasar. Tuvimos que, ahí se está pudriendo la yuca, pues era una parte para la vaca, otra para los cerditos, pero ahí se está perdiendo. Estamos endeudados y tenemos que pagar, nos afecta, porque no queremos tranque, queremos que estemos con paz y tranquilidad. Es lo que le pedimos, que nos dejen trabajar en paz, tranquilidad. Porque sabemos que es una obligación del Estado nicaragüense velar por los ciudadanos. Dijimos, esto se acabó y tenemos que restablecer el orden en nuestro país. El gobierno, de la mano de la comunidad, emprendió un plan para asegurar la libre circulación y la recuperación de la paz de las familias nicaragüenses. ¡Tiene los azules! Mi favorito. Adiós, adiós, gracias, adiós. Les agradecemos infinitamente. Ya nosotros esta pesadilla de corazón, esta pesadilla está pasando ya. No tenemos palabras. Esperamos todavía y si le digo, esto lo hubieran hecho desde un principio. De este modo, el pueblo junto al Frente Sandinista, otra vez en Julio Victorioso, sepultaba las intenciones golpistas y acciones terroristas de la oposición. Esta Nicaragua bendita, esta Nicaragua consagrada a Jesucristo y a nuestra Madre María, esta Nicaragua de familia, de valores familiares, de cultura familiar, esta Nicaragua de amor, donde no puede cambiar el odio, donde no puede vencer el odio, porque el amor es más fuerte que el odio, y el amor a Dios sobre todas las cosas. Poco a poco, Nicaragua vuelve a levantarse de la oscuridad en la que la querían sumir los grupos violentos de la oposición golpista. La recuperación de la normalidad, la tranquilidad y la seguridad en el país es notoria. A pesar de las intenciones de los grupos violentos, los nicaragüenses están dispuestos a defender las conquistas y no regresar al caos y la destrucción. Nuevamente, el pueblo nicaragüense escribe una página de luchas y victorias, con la humildad y la valentía de un pueblo que no se rinde ni se vende. A seguir defendiendo nuestros derechos, a seguir defendiendo nuestras decisiones. Nuestras decisiones no están en Washington, están en Managua. Nuestras decisiones no están en Washington, están en Nicaragua. Y somos nosotros los que tenemos que defender nuestras propias decisiones para seguir defendiendo este modelo
que siga propiciando la paz, la reconciliación, porque nosotros jamás vamos a ser sembradores de odio, ni aun contra estos que tanto daño le han hecho al pueblo. No los odiamos, les decimos rectifiquen, cambien y que les ayuden a cambiar, y que puedan entonces ser parte propositiva en la construcción de la paz en nuestro país. Queremos sembradores de paz, no sembradores de la muerte. Estamos llenos de fe en que conquistaremos una paz cada vez más sólida, porque la paz hay que estarla defendiendo todos los días, hay que estarla conquistando todos los días para evitar que se repitan situaciones como esta. ¡Que viva el 39 aniversario del triunfo de la revolución! ¡Sandino vive! ¡Patria libre!